agradecer, por supuesto, las presentaciones de la mañana, que yo creo que ha sido bastante enriquecedor, ¿no? Y bastante rico. He tenido la oportunidad de comentar con algunos de los participantes, bueno, de los asistentes a las sesiones, y parece que están bastante contentos con lo que han podido oír. Antes de entrar, yo tengo aquí algunas preguntas apuntadas. Quizá prefería dar la palabra al público porque creo que había varias preguntas por ahí pendientes. Entonces, yo creo que lo primero va a ser dejar que pregunten algo, y si no, pues arrancaremos un poco con la conversación. Esto se oye fatal, ¿no? Sí, hay como una acople, ¿no? Debo ser yo, que sí, tengo la voz mal hasta el micrófono. Hasta por micrófono. Las luces dan un poco tercer grado, ¿no? Venga, pues... Pues vamos a ver, ¿quién se arranca por ahí? Venga. ¿Era verdad esto de que había preguntas? Sí, sí, ahora de repente ha entrado el miedo escénico y no había forma. Bueno, vamos a dar un... Sí, muy bien, venga, vamos allá. Genial. Proceso de creación del proyecto, sino cómo se os ocurren estos proyectos, ¿no? No sé, si, por ejemplo, creo que Adrián muchas veces has comentado que igual tenías un encargo en un lugar al que tenías que ir repetidamente, y al cabo de ir después de varias ocasiones a Salou, pues de repente te das cuenta de que ahí hay un pattern, ¿no? Una trama que merece ser contada, ¿no? Y me preguntaba, bueno, pues cuáles son las diferentes maneras a las que aterrizáis en un proyecto. Bueno, en nuestro caso en particular depende un poco del proyecto en cuestión, pero casi siempre, bueno, son de diferente naturaleza. El primer trabajo que habéis visto, Campos de Fútbol, tiene que ver con una necesidad personal de salir, digamos, de nuestro epicentro, de nuestro lugar, de donde vivimos, y de explorar un poco el exterior, o sea, de viajar. Esto dicho desde, pues nosotros en ese momento éramos muy jóvenes y por lo tanto no habíamos tampoco, digamos, viajado tanto o salido tanto de nuestro contexto, y era el motor. Fotografiar estos campos de fútbol, pues bueno, tuvo que ver con un caso concreto de un espacio que es propio de nuestra infancia, pero sobre todo es Pero ahí también el punto de partida tiene mucho que ver con los referentes, o sea, referentes fotográficos, a partir de los que nos estábamos formando. Yo he empezado hablando de que era un proyecto de campos de fútbol en el que pretendíamos hacer visible el paso del tiempo a través de la fotografía, y este es un interés que teníamos porque había autores. Adrián ha puesto antes una imagen de un cine que es de Sugimoto, pues era uno de los autores que nos interesaban, o Bernard Hila-Becher. O Walker Evans. Hay un montón en ese momento y en esa cuestión concreta, o sea, en ese trabajo concreto, hay un montón de fotógrafos que habían abordado la idea del paso del tiempo, incluso podríamos decir en blanco y negro, ¿no? Que también es una cierta referencia formal con nuestro trabajo. O sea, es un trabajo que debe mucho a aquello que a nosotros, a aquellos trabajos y a aquellos autores que a nosotros nos interesaban. Pero la naturaleza es bien distinta. Yo creo que yo ahora en iba a campos de decir, batalla, en otros casos... Sí, ahí fue por un encuentro fortuito con una pintura que conmemoraba la batalla de Almansa. Nosotros apenas llevábamos 2 años realizando campos de fútbol, y lo que nos dio el pie a cambiar a un proyecto nuevo que nos permitía hablar sobre la memoria o sobre el paso del tiempo era precisamente el haber... No sé cómo, pero te das cuenta ante ese encuentro fortuito con esa pintura nosotros en la ciudad de Valencia, de una batalla que se había dado en un lugar que geográficamente conocíamos, que era Almansa, y que además pues sabes un poco la historia porque afectó claramente, especialmente a Aragón y a Valencia, históricamente, y te planteas, bueno, pues fue ese estímulo para partir a visitar distintos lugares donde se habían producido las batallas. Y en ese caso nos sirve de estímulo para producir un proyecto nuevo, pero también nos sirve como
como un referente plástico, estético y visual desde el que partir. Entonces tomamos la pintura conmemorativa, y en concreto esa pintura del cuadro esa pintura de Almansa, de la batalla de Almansa, pero lo que hacemos no es trabajar desde una literalidad, sino traducir los elementos que estaban allí como una imagen panorámica, en color, una leyenda que actuaba de pie de imagen, y todo eso nosotros lo traducimos no copiando o no haciendo el modo de la pintura, sino llevándolo y abordándolo desde nuestros referentes fotográficos. De ahí la doble ventana, trabajar con el mismo formato, en fin, como el que caso es depende que un poco del... hay como dos tipos de aproximaciones, una que tiene que ver pues con tus propias, en fin, con aquellos intereses particulares, que unas veces eso nacen de la casualidad, puede ser de estar leyendo una revista y de repente, o leyendo un libro y ver una referencia que a ti te hace un clic, ¿no? Este es como un gran bloque de trabajo, y otro que se da a partir de invitaciones, pequeñas invitaciones mayores o menores. Adrià hablaba de encargos. En nuestro caso ha habido no pocas veces que se nos ha invitado a participar en proyectos, a participar o a mirar un determinado lugar, ¿no? Y ese puede ser el pie para, aunque estas invitaciones suelen ser como muy puntuales, pero muchas veces acabas comenzando o viendo que es el comienzo de un proyecto, ¿no? Es decir, hostia, no sé, me han invitado a hacer un proyecto en Tarragona, pero de repente he empezado a hacer un tipo de imágenes que me interesa y entonces extiendo ese proyecto, Sí, ¿no? en Es un nuestro poco, caso hemos son las dos funcionado maneras. mucho así, como utilizando esos pequeños encargos o trabajos que podríamos denominar menores, en el sentido de que tienen menor envergadura y que trabajas menos tiempo. Siempre los hemos utilizado para explorar o experimentar cosas que ya te están rondando en la cabeza, porque todos vamos evolucionando hacia un lado o hacia otro, y hay un momento en el que bueno, pues si te ofrecen unos medios, que suele ser un escenario, un marco concreto, una cierta libertad para trabajar y una pequeña o gran, dependiendo del caso, dotación económica que te permite trabajar con... O sea, es una buena forma de ir generando estos nuevos proyectos. Pero muchas veces surge en algo que tú ya has trabajado. O sea, antes os mostrábamos cómo Ciudades parte de una casualidad cuando estamos fotografiando campos de batalla, y a partir de ahí empiezas algo que sucede nuevo, por la razón que sea, estás atento o te despierta tu interés, y a partir de ahí empiezas a desarrollar un nuevo proyecto. Otras ocasiones hay una literalidad referencial con nosotros mismos, y eso cada vez va pasando más. Al principio son estímulos más externos, y en otras ocasiones, como pasa con Orígenes, no, vamos a hacer un trabajo referencial o autorreferencial a campos de batalla, porque entre medias había estado este trabajo de ciudades mucho más heterogéneo. En fin, como que depende un poco de la situación, pero que cualquier cosa dentro del marco cotidiano que llama tu atención, o cualquier elemento, como estábamos viendo con Adrià, ¿no? como una historia familiar o personal, o sea, muchas veces son pequeñas cuestiones o gestos que están en tu cotidianidad o en tu día a día, y hay como que prestar atención y empezar a tirar del hilo, ¿no? de alguna de ellas. Y luego obviamente ya se define, ¿no? Una serie acaba ya, claro, lo mostramos casi siempre cuando ya está todo terminado, ¿no? Como muy, muy pulido, pero en el proceso es donde surgen como muchas cuestiones. Yo creo, además, no sé si compartís esa idea, de que en los proyectos muchas veces cuestiones que quedan como en un segundo plano, en el sentido, no porque tengan menor importancia, sino porque los has trabajado de una forma intuitiva, pero los has incorporado porque te parecen interesantes, aunque la cuestión global, ¿no? Es hacia donde has dirigido ese refinamiento, ese pulido que digo, son los que te dan pistas para los trabajos. Yo creo que todos vamos un poco, no en círculos, pero círculos que te permiten como que se van también desplazando, ¿no? Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo, y también lo que quería decir es que, claro, de estos trabajos yo personalmente tengo 50 de puestos en marcha. Es decir, yo creo que hay como es decir, tú vas generando un bagaje de referencias a base de ver las cosas que te interesan, ¿vale? De otros fotógrafos, de gente que te interesa y que
y que te interesa genuinamente, que esto es lo que decía antes, es decir, tú tienes que descubrir qué es lo que ves que los otros no ven, de alguna manera, ¿no? Y entonces en esto es lo que decía, de que la mirada es mucho más hacia adentro que hacia afuera. Lo de fuera es como una anécdota o algo que te permite anclarte a la realidad tus cosas mentales, ¿no? Y entonces yo he empezado un mogollón de trabajos que son como de una lista allí y de temas que un día encontré una cosa, me gustó, intenté hacer una serie, se ha terminado, no se ha acabado de terminar, está allí y tal. Y después hay un momento que alguna cosa empieza como a surgir repetidamente y entonces cristaliza, ¿no? Pero sí que es verdad que es lo que decíamos antes, ¿no? Cuando aprendes a ver de una cierta manera, cuando te paseas por los sitios ves estas cosas. Y entonces hay veces que hay cosas que cuadran con lo que te gusta y lo que te gustaría contar. Es decir, cuando tenía este encargo en la Presó Model, ¿no? Pues de repente piensas, hostia, ¿sabes? Entonces se abre como un mundo y entonces empiezas a investigar por allí, empiezas a buscar los libros y tal, y esto ya no lo para. Y entonces en función de estos pasan varios y algunos van más lejos y otros más cerca, ¿no? O cuando estás haciendo fotos en Salou, ¿no? Hostia, qué gracioso esto, qué gracioso esto. Ostras, hay más y tal. Va, pues le hago una foto y tal. Y después empiezas a buscar y de repente hay muchos. Y entonces un día vas y dices, me voy mañana, que no tengo encargo, a hacer fotos de allí para mí, a ver qué encuentro. Y de repente empieza a salir una montaña. Entonces, yo, por ejemplo, de Salou, estuvo unos años en que eran fotos. Y con esta nueva cosa de llevar los proyectos como más allí de la propia serie fotográfica, un día me dije, hostia, voy a hacer el plano imaginario, ¿sabes? Pero, es decir, yo creo que lo que es importante es tener como puertas abiertas de cosas que te interesan, referentes y entonces cuando hay lo que decías, un estímulo fuera que de repente te cuadra todo, entonces por allí empiezas a trabajar. Y también es muy importante el volumen de trabajo, porque de estos salen bien algunos y muchos no. Hostia, nosotros no... Al menos a mí. No, yo me encantaría tener esa lista, pero no, es como campos de fútbol y ya está. Quiero decir que no había alternativa. No, lo que pasa es que yo creo que nosotros comenzamos a trabajar sin una presión, o sea, esos primeros trabajos de campos de fútbol que estábamos diciendo, los estábamos haciendo sin una... Sí con una conciencia quizá de estar construyendo algo, pero no con una presión de que tenía que salir. O sea, nosotros teníamos en mente que íbamos a ser fotógrafos o artistas visuales, ¿no? Hacíamos aquello porque nos interesaba. Me imagino que como el que en su adolescencia escribe porque escribe yo lo que sea. O sea, porque le gusta. Porque le gusta o le llama, ¿no? O como el que escala o el que hace cualquier otra cuestión, ¿no? No, lo venía a decir porque está bien porque son como dos maneras diferentes de aproximarse, es decir, desde esta idea de tener un montón de cosas sobre la mesa y en nuestro caso la verdad es que no hay ninguna cosa sobre la mesa. Es decir, que estoy haciendo broma, pero lo que quiero decir es que realmente digamos que no empezamos o sea, no abrimos muchos proyectos, sino que aunque tengamos proyectos igual en proceso, como que no movemos nada hasta que realmente es el proyecto. Claro, yo creo que aquí a lo mejor hay una diferencia de aproximación profesional, digamos. Yo me dedico cada día a la fotografía de arquitectura, ¿vale? Y entonces entre los entresijos tengo intuiciones que aprovecho cuando estoy en un sitio y entonces a veces tengo un poco de tiempo para hacer mis proyectos y recupero cosas y voy a hacerlo, pero necesito estos pequeños anclajes porque si no ponerme de cero, vosotros sois profesionales de proyectos propios. Pero con lo cual... no hay una forma válida, o sea, quiero decir, hay muchas, claro. Y ese es el tema, o sea, el que a alguien le haya permitido con una metodología de trabajo realizar un cuerpo X, de una dimensión determinada y con
en fin, como lo queramos llamar, no quiere decir que tenga que ser la fórmula para cualquiera de nosotros. Yo creo que, y tú antes lo explicabas muy bien en tu intervención, es esa cuestión de que tiene que ser algo que, ahora lo has dicho, que sea genuino en el sentido de que sea algo que a ti te esté valiendo, o sea, o a ti te sirva, ¿no? Que ese estímulo es un estímulo para ti. No es el mismo estímulo, o si parte del mismo estímulo, tú no vas a llegar al mismo punto que nosotros, o que Aitor, o que cualquiera de vosotros que estéis aquí sentados, ¿no? Porque yo lo digo porque muchas veces hay gente que empieza, que tienes la tentación de hacer lo que sabes que está de moda, o que saldrá, o que pero se parece... mira, pues es que yo iba a decir, bueno, ahora no, justo espera, iba a decir... Sí, pero sé lo que vas a decir y dilo, pero ahora lo matizamos. Porque... No, bueno, ella sabe lo que iba a decir. Dilo, pero pórtate bien, ¿no? El caso, lo que iba a decir, va a decir algo y venga, es que a mí me parece, yo creo que es súper válido y, o sea, quiero decir que es peligroso esta cosa de hacer, o sea, que los proyectos tengan que ser genuinos, que decir, vale, todo muy bien. Nosotros os estamos enseñando, hay unos proyectos que aparentemente son como, hostia, son como ocurrencias, no sé qué, vale, que están como muy bien traídos, no sé cuántos, pero siempre me gusta volver a ese primer proyecto de campos de fútbol porque en realidad, y siempre se dice, eso, se dice mucho que es como el primer proyecto se lo debes a otros, o sea, no es que estés copiando, pero allí, y sobre todo cuando estás formándote y demás, es súper sano hacer proyectos que se parezcan al de los otros. O sea, yo creo que no hay nada malo en hacer proyectos como los de otros, no en copiar, pero Claro, en emular lo que donde otros hacen, porque en ese proceso tú vas a encontrar tu camino. En algún momento de todo ese proceso vas a encontrar tu camino. Y ahí es donde yo quiero matizar, porque una cosa es... ¿Era eso lo que Sí, yo iba a decir? Sí, no, o sea, no, yo es porque ahora quería un poco como ligar las dos cosas, porque tú estabas hablando de esa cuestión de que muchos quieren hacer algo porque está de moda, porque no sé cuánto, y otra cosa, o sea, una cosa es que tú estés tomando de referencia, que conozcas lo que se ha hecho y que incluso emules en algunas ocasiones para encontrar ese camino, pero no necesariamente debería de ser con lo que está de moda, sino con aquello que te interesa. Pero Entonces, escucha, espera, pero no, joder, o sea, sí, a ver, es por ser, pero, hostia, pues también si está de moda ¿y por qué no? Por supuesto, si está de moda y es algo que te llama la atención. Lo vas a tener más complicado porque todo el mundo está haciendo lo mismo y tal. Pero yo creo que es más complejo. El caso es que no hay fórmulas. A ver, no hay fórmulas. Y es verdad que, y nosotros siempre decimos que empezamos con campos de fútbol, pero antes de campos de fútbol hemos hecho otras fotos que no están saliendo. Y en ese caso, que no están saliendo, me refiero que no se conocen. Sí. Porque en ese caso, yo creo que ahí sí que estoy con lo que José iba a explicar o con lo que estábamos diciendo, de que ya no es que tú estés teniendo esa idea inicial que a ti te funciona, que a ti te parece genial, que te cuadra todo, que tal, sino que intentas, por un lado, aquellas cosas que te han interesado cuando has visto una exposición, cuando has visto el trabajo de un fotógrafo, de un artista y que lo has refundido contigo y no sé qué, porque tú ahí estás, por un lado, estás emulando lo que estamos diciendo, pero también estás, en cierto modo, matando al padre, ¿no? Esa idea de tomando una referencia, pero no haciéndolo como tal exactamente, ¿no? Y en esa no literalidad, y yo creo que no es exclusivo de nosotros, o sea, estamos en un contexto de arquitectura y seguro que muchos de los arquitectos también cuando construyen con una mirada formada por sus gustos personales, por aquellas inquietudes, en la dirección que sean, y que muchas veces seguro que se ponen en práctica en estos proyectos cosas que otros arquitectos han hecho. O sea, esa idea de ir a cordel con otros artistas, con otros arquitectos, con otra gente que ha hecho otras cosas, es sano, es fantástico. Y yo creo que en ese sentido es importante tener presente el trabajo de los demás y no pasa nada porque estés haciendo cosas que están relacionadas. Pero probablemente sea mucho más fácil si tú no estás
O sea, cuando digo lo de moda, no quiere decir que no se pueda trabajar al Pero- modo de alguien contemporáneo. Pero, o de María, estar- cada- No, cada- lo que quiero decir es que si tú vas... lo ideal sería encontrar como un momento en el que tu trabajo empieza a caminar o a correr también por Sí, su pero, cuenta, ¿no? o sea, que no estás cambiando según es- la moda en cada 2 años, 5 años, si no has encontrado, digamos, tu forma de... Pero era esto, que cuando estábamos estudiando, o sea, cada exposición que veíamos, cada de repente autor que bueno, de aquellos repente que llamaban tu atención o llamaba o que era, o sea, todo era, lo contrario, era ¿no? automático, era enseguida te inventabas un proyectito para ver cómo se hacía aquello y no sé qué. Y en todo ese proceso es eso, tú al final acabas encontrando un lenguaje con el que te sientes cómodo y a partir de ahí, pero... Sí, ya es como que dices, vale, Sí. esto es así. O sea, Sí, pero lo que es, creo es que... peligroso, yo lo digo porque Sí. a veces, digamos, Kate Glass mismo contaba que en realidad la historia del arte es siempre una reinterpretación de lo mismo. Y que tú, no me acuerdo qué ejemplo ponía, pero la película de Einstein era una copia de no sé qué cuadro, de no sé qué. Y es como siempre una reinterpretación modernizada de las cosas que siempre preocupan, ¿no? Y en este sentido es verdad que tener referencias es fundamental, pero yo creo que en arquitectura está clarísimo, es importante tener buenas referencias. Y luego es importante, creo, en artes tan formales como la fotografía o la arquitectura, tener una aproximación no formal con estas cosas, porque es muy fácil caer en la formalidad de las cosas y no tener la guía que te lleva, es decir, la forma al final acaba siendo muchas veces una consecuencia de lo que te interesa y acabas dando una cierta forma porque lo que quieres hablar es de lo cierto. Pero si tú solo copias la forma, es lo que decíamos, es lo que explicaba Kate Glass de la diferencia entre Juan Gris y Cézanne, ¿no? Tú lo que entiendes, es decir, de los referentes, lo que creo que es interesante es aprender a ver cómo ven ellos o ver qué es lo que interesa en el fondo de estas cosas, ¿no? Pero que hay, es decir, cuando había Miralles en los años 90 en Barcelona, es decir, es que hay gente que no ha podido salir de allí nunca más, ¿sabes? Lo que quiero decir que hay cosas que no se pueden, es decir, puedes copiar Miralles, pero nunca encontrarás un camino allí. Es muy difícil, sí que alguien lo ha encontrado al cabo de 30 años, pero lo que quiero decir es que hay formas que te obnubilan y en cambio, es decir, ¿sabes? Pero Miralles tenía referentes, tenía Burle Marx, tenía a Jujol y tenía... Pero son de segunda fila, ve por qué hacen las cosas y lo que copia no es la forma, sino una intencionalidad. Pero seguro que los primeros proyectos de Miralles se parecían mogollón a los de no sé quién. Bueno, O sea, quiero decir que yo creo que yo, no sé, no soy fatal para dar consejos a nadie, pero creo que haría, o sea, yo creo que, vamos, aunque sea copiar, o sea, pero... No, esto estoy de acuerdo. Creo Es decir, es más importante trabajar sí, que quedarte bloqueado porque lo que tienes que hacer es muy especial. Claro, No, o sea, muy importante hacer. O sea, creo que el bloqueo ante no ver la fórmula para encontrar un buen tema, que esto, yo creo que, por ejemplo, a lo mejor, en nuestro caso, que a lo mejor conducen a un error, es decir, que nosotros estamos enseñando unos proyectos desarrollados en la tira de tiempo, 30 años o lo que sea, y eso estamos enseñando y tienen eso, quiero creer que a lo mejor tienen un grado de brillantez o no sé qué, o parten de una idea que luego se va desarrollando así como con una cierta coherencia o lo que sea, pero, y me estoy perdiendo, pero joder, ahora que me interrumpes y ahora... No, es broma, pero que lo que me da cosa de mostrar los trabajos es que pueda encontrarme a gente enfrente que le produzcan frustración en vez de interés. Es decir, que el hecho de ver que, hostia, esto es brillante y yo no soy capaz de llegar a esto. No lo piensan, pero... Bueno, igual no lo piensan, pero quiero decir que a mí es lo que me
Es lo que más miedo me da de enseñar mi trabajo. Yo lo la que verdad. creo es que no Y estamos debería como en de la haber- primera pregunta. que no- Sí, todo bueno, el se rato. van como enlazando, pero creo que no deberíamos de tener una preocupación excesiva en encontrar una fórmula, en encontrar... aunque eso, cuando cualquiera de nosotros nos enfrentamos a la hora de expresarnos con el medio que sea, da igual que sea a través de la arquitectura, sea a través de la fotografía, de la pintura o de la literatura, da igual, vamos a trabajar obviamente con un lenguaje y partimos de ahí y bueno, pues hay toda una serie de cuestiones que vienen dadas y que están anexionadas a ese lenguaje y son con los que lidiamos y con los que tenemos que trabajar. Los referentes pueden provenir de muchos medios diferentes que no sean exclusivamente con el que nosotros nos estamos expresando y quizá ahí es de donde llega esa cuestión interesante y no creo que haya una fórmula exacta ni para dar origen a cualquier proyecto ni siquiera en que tenga que haber un éxito asegurado. O sea, no hay que tener miedo a trabajar y a cometer errores, porque en los errores y en la fragilidad de las cosas es donde encuentras muchas veces quizá algo que tú estabas apuntando antes en cuanto a la forma, que no sé si sería la versión, ya no tanto la forma, porque la forma pienso que es súper importante para poder desarrollar algo y contener algo, o sea, de alguna forma, si no, no existiría lo que, o sea, no contendría lo que estamos diciendo o tratando de decir, pero sí que creo que hay una cuestión que tiene que ver con la propia técnica de ese medio con el que tú te estás comunicando o estás tratando de decir algo y que en cierto modo es un diálogo contigo mismo. Y es un diálogo con cosas que son referente y con cosas que no te gustan como referente. O sea, yo recuerdo esos primeros trabajos, incluso esa parte previa que no mostramos, porque es parte de aprendizaje, en la que veías una exposición de Joel Peter Witkin y también una de Ansel Adams, y de pronto hacías un fusionado de los dos y fotografiabas un paisaje o cogías reproducciones de Ansel Adams y las rayabas como si fueras Witkin. Y no estabas copiando ni a uno ni a otro, sino que estabas un poco como... buscando lenguajes. Y ya no solo buscando el lenguaje o tratando de decir por qué las fotografías tienen que ser tan perfectas como las de Ansel Adams. O sea, que igual luego con los años puede ser que tengas como un cambio, ¿no? También en tu forma de ver y de construir. Y creo muy interesante este tema de la transversalidad del arte. Esto es fundamental. Es decir, hay un momento en el cual te das cuenta que todo es lo mismo y que tú lo que pasa es que estás hablando algo que te interesa con un cierto medio, pero que es todo lo que te interesa. Hay gente que ha hecho música, hay gente que ha hecho poesía y que cuando esta cosa que te interesa tiene inputs de otros lados, se enriquece mucho porque es en esta traducción, es como lo que decía Kelas, ¿no? Las traducciones de cosas antiguas a moderno, la traducción de otros medios al tuyo, todas estas cosas, pero que hablan de cosas que te interesan, tú lo que puedes producir no es lo mismo que harán ellos, porque tú estás en tu época con tus características, y por lo tanto no tienes que tener miedo de afrontar estas cosas que te interesan con lo que tienes. Si está bien, porque acabará siendo una actualización como lo ha sido siempre el arte, ¿no? Creo. Hay una segunda. Seguimos. Pesado de las preguntas. Claro. Tengo el micrófono. No, porque mientras hablabais se me ocurría otra pregunta también. A ver, estamos en un seminario sobre fotografía y arquitectura, ¿no? Y como bien ha dicho Adrià, pues los ingredientes de la fotografía y arquitectura siempre han sido la iluminación, el objetivo. Y de repente, Adrià, en un momento decides salir de tu zona de confort y hacer retrato, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría saber un poco más qué te forzó o qué te empujó a dar ese paso y cómo ves, cómo integras este trabajo de retrato en la fotografía de arquitectura. Sí, a ver, claro, yo, digamos, soy fotógrafo de arquitectura
como por casualidad, un poco como todos somos lo que somos por casualidad, ¿no? Pero yo de formación soy arquitecto, me gustaba mucho la foto, en la crisis estaba yo haciendo mis proyectos, pero cada vez había menos, y como había hecho fotografía en paralelo, estuve unos años haciendo las dos cosas a la vez, pero cada vez me pedían más cosas de fotografía, y entonces de repente me convertí en fotógrafo, pero no fue una decisión aquello, voy a ser fotógrafo, me tengo que comprar esta cámara, tal, bueno, y tal. Y entonces yo creo que un poco, si eres como si te escuchas a ti mismo, estos movimientos, estas variaciones dentro de la realidad va pasando, pero tienes que hacer esta mirada interna, yo creo, ¿no? Y entonces yo creo que este paso de fotografía y arquitectura a retrato, en realidad el paso importante es salir de fotografía y arquitectura y hacer una aproximación más poliédrica a algo que me interesa, ¿vale? Yo lo que me daba cuenta es que es decir, las fotos para mí, digamos, cuando hago foto, el hecho de quedarme en apretar un botón se me queda corto a mí, ¿vale? Supongo que viniendo de arquitectura me gusta construir, es decir, escogí arquitectura porque me gustaba mucho hacer maquetas, me gusta construir físicamente. Y entonces, con una mirada retrospectiva, me doy cuenta que con las fotografías he intentado hacer esculturas, ¿sabes? O sea, te das cuenta que intento hacer fotos que no son ventanas, que son casi objetuales, que son muy densas, donde no hay cielo, ¿no? Y entonces hay un momento que decides, ostras, voy a intentar construir algo, ¿no? En este paso a lo de ser la nómada, ¿vale? Entonces, cuando estás en este paso a intentar ver qué inputs tienes, cualquier cosa, nueva construcción, es decir, tienes que estar sensible a qué forma puede tomar aquel tema que te interesa, ¿vale? Es decir, a mí de Celda Nómada me interesaba este tema de memoria, este tema de explicar qué significa estar cerrado, y cuando de repente se me ocurrió que descontextualizar la celda era lo más potente para explicar lo que es, pues fue como ¡pua! ¿Sabes? Entonces lo construyes, no sé qué, haces las fotos, haces todo el proceso, pero hay un momento en el cual tienes que estar abierto a ver qué formas cogen tus ideas, ¿vale? En el caso en mi caso, ¿no? Entonces, estando en Valencia, mi aproximación intuitiva porque es donde me siento cómodo, es hacer fotografías de los espacios. Y además iba con intención de a ver qué había pasado con estos espacios, porque lo que digo, ¿no? Es como esta oposición entre mi trabajo profesional y mi trabajo artístico, ¿no? Que me fascina lo no planificado, ¿no? Pero cuando estaba allí empecé a conocer gente que había estado allí, ¿no? Y también había recogido el fango, que me parecía alucinante que estuviera todo cubierto de fango con una masa allí, porque además he estado haciendo cosas de cerámica y pensaba, ostras, ¿puedo hacer algo de cerámica? Es decir, pensaba un proyecto, por ejemplo, que pensé me gustaría mucho hacer tochos con la cerámica de la Dana y reconstruir una casa, ¿sabes? Era una forma, pero era tan titánico que no conseguía hacerlo, ¿sabes? Pero es decir, tú ves que hay como unas problemáticas y intentas pensar formas de explicar la problemática, ¿vale? Entonces, para mí, también es decir, yo voy arriba y abajo en moto, y entonces cuando estoy en moto no puedo ni escuchar la radio, ni tal, estoy allí pensando, ¿sabes? 4 horas de ir a Valencia, 4 horas de volver, 4 horas de ir, 4. Entonces allí tienes que, a mí me va muy bien para reflexionar porque tienes todos los inputs puestos allí, y entonces hay un momento como de pensar. Me gusta mucho cuando voy en tren también, ¿sabes? Dejas la tal y entonces se te superponen cosas que dices, ostras. Y hubo un momento en el que yo buscaba algo para poder hacer con el fango, pero que fuera algo que tuviese esa transversalidad. Pensaba, tiene que ser algo de antes y después, cómo el fango ha afectado y tal, y no sé, después de estar allí pensé, es que lo que es la gente, tío. La gente es lo que no muestra, es decir, son como un muro
a lo que ha pasado, pero por dentro está todo. Y entonces, no sé, hubo un momento que pensé, hostia, ya está, ¿sabes? Hago lo de los retratos y les pongo el fango a los retratos, no sé. Es como que está todo allí, el caldo de cultivo de haber pasado 4 días allí, haber hecho fotos, haber conocido gente y tal, y un momento dices, ostras, creo que esto, ¿sabes? Pero dices, ¿y ahora cómo hago esto? Entonces, pues viene la parte como divertida, que es comprar el objetivo, probar con la familia que sepas hacer un retrato, tienes que programarte la cámara para poder hacer el retrato, bueno, lo que sea, ¿no? Y después a confrontar esta situación de ir a hablar con alguien, encontrar la gente y todo esto. Pero para mí hay algo que tú pones todo el material en una especie de stand-by en la cabeza y hay un momento que todo condensa en que hay una forma de solucionarlo. A mí me pasa así. Sí, yo quería, siguiendo un poco al hilo de esto, ¿no? Bueno, me gustaría que hablarais un poco del papel de la técnica, ¿no? de lo que es la propia técnica, el proceso fotográfico en cada uno de los casos, porque creo que sí que os aproximáis de forma algo distinta, ¿no? Comentabas al principio que hacer una fotografía más analógica, que después se digitaliza, etcétera, pero así como Adrià, por ejemplo, pues quizás exploras otros medios, el tema del vídeo, etcétera. Entonces me gustaría que hablarais un poco de cómo se sitúa o cómo pensáis que en vuestros casos, ¿no? Se sitúa la técnica y el proceso, incluso si queréis explicando un poco más, ¿no? También a los estudiantes siempre les gusta mucho saber en concreto cómo trabajáis físicamente, pero en particular, ¿cómo situáis la balanza entre técnica e idea, ¿no? ¿Cómo esa balanza entre la idea, la técnica, dónde ponéis el peso o en cada caso, si tenéis alguna anécdota en concreto, a ver un poco cómo afrontáis eso? Bueno, en nuestro caso nosotros nos formamos como fotógrafos. Pero en un contexto de Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, o sea, no venimos de Bellas Artes y no solamente de un modelo fotográfico. Un poco por apunte con... Sí, quizá evidentemente nuestra aproximación está más cercana a las Bellas Artes, pero bueno, estábamos en un contexto de escuela. Lo que quería decir es que, en fin, nos hemos formado como fotógrafos. Entonces, hay una parte técnica que, ahora voy a soltar aquí, que controlamos, o sea que técnicamente, en teoría, estamos dotados para hacer unas fotos fantásticas, pero yo creo que después, bromas aparte, en nuestro trabajo lo que siempre hemos tratado desde el principio era digamos que la técnica no estuviera presente, o sea que nuestras fotografías tuvieran la técnica suficiente como para que pasara desapercibida. Es decir, que nunca hemos buscado el preciosismo o la precisión en una imagen a través de la nitidez o en fin, o de otros elementos que podemos relacionar con la técnica que hagan que, bueno, pues que digamos que la aproximación, que ya haya digamos que ese plus, que queríamos no ganar ese plus, o sea, queríamos estar fuera de esta idea de la imagen preciosista, perfecta. Entonces, yo creo que sí que a través de todos los trabajos, de hecho incluso buscamos generar un tipo de imagen con campos de batalla ocurría. La aproximación a los lugares es a estos campos de batalla, o sea, estos campos de cultivo que son anodinos, que no tienen ningún interés y un poco, es un poco, pues bueno, sí, tratamos de generar esas imágenes con muy pocos elementos y tal, pero siempre tenemos ahí como una cosa un poco de rebeldía de decir, hostia, esta es la foto buena y entonces pues miras hacia allá, ¿no? Es siempre un poco esa cosa. De todas formas, en cuanto al equilibrio que estábamos hablando y también un poco por conectarlo con esta cuestión que estábamos diciendo de la formación, que yo creo que tiene que ver mucho con esa técnica, estábamos diciendo Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, especialidad en los últimos años con fotografía,
pero realmente nuestra formación no se centra solamente ahí, y esto es lo que pasa en la mayoría de los casos, porque los estímulos vienen desde cualquier lugar, y esto lo incluyo como parte de técnica. Quiero decir, la técnica no solamente es aprender a manejar la cámara y a utilizar el equilibrio dentro de la imagen, sino también es técnica en cierto modo que adquieres cuando vas a ver exposiciones o cuando estás nutriéndote de otras muchas cosas. Nuestro contexto en ese momento, más allá de la propia Escuela de Artes y Oficios, que por cierto los 3 primeros años fueron maravillosos porque era una cuestión muy común entre otros alumnos que iban a hacer moda, diseño industrial. Nosotros mismos no íbamos a hacer fotografía cuando accedimos a la escuela. Nuestros intereses, digamos que se fueron, el perfil curricular se fue construyendo, pero el contexto en la ciudad de Valencia fue fantástico porque el IBAM había nacido hacía muy pocos años cuando nosotros nos estábamos formando, y tuvimos acceso a muchas exposiciones que era como estar viajando, no sé, como irnos a Nueva York o a Berlín o a cualquier otra ciudad, y tener la posibilidad de ver trabajos ya no solamente de artistas más consagrados o más mayores, ¿no?, en el IBAM Centro Julio González, sino en el IBAM del Carmen, que era el mismo edificio, un edificio histórico donde estaba la escuela donde nosotros estudiábamos, y justo al lado estaba el IBAM del Carmen, en el que Guillermo Cuitca, Chantal Ackerman o mucha gente, no solamente desde el ámbito de la fotografía, muchos de ellos generaciones por encima de nosotros, pero no súper distantes, y teníamos esa oportunidad de verlo. Dicho esto, que creo que eso forma parte también de esa técnica que vas adquiriendo, aunque no sea una técnica material del medio. Nosotros yo creo que siempre hemos dado o desde mi punto de vista hay como un equilibrio, no sabría decir si es un 50% o no, pero sí creo que le damos un valor o una importancia real a la técnica, en tanto y cuanto, como José estaba diciendo, que no supere o desvíe la mirada exclusivamente a lo técnico, y que no esté excesivamente, digamos que refinado y como muy, muy perfeccionado, porque no consideramos que sea, y volviendo un poco a lo de realidad y ficción, porque creemos que la vida en realidad no es así, sino que hay mucho hueco a lo imperfecto, al desvío, a dar valor a esas otras cuestiones. Pero es cierto que hemos creído que dependiendo del trabajo de cada autor, es importante, bueno, que la técnica puede estar mucho más distorsionada, por decir algo así fotográfico, con mucho más grano, más provocado o mucho más contrastado, y en otros casos debería, o sea, una falta de técnica en otros casos está menos justificado, y en otros sí. De cualquier forma, trabajamos de forma analógica, como antes decíamos, y por ponernos y aterrizar en la cuestión, en el año 92 compramos una cámara de medio formato que nos permitió dar el paso del paso universal, o sea, de formato de paso universal de 35 milímetros. Estoy hablando de una cámara... ¿Cuál es? Nosotros con la cámara que trabajamos ahora desde entonces, es una Mamilla RB, sí. O sea, es la que es completamente... Es un formato de 6x7, es un negativo cuadrangular, que tú estás todo el rato hablando Adrià, de escapar de ese formato, y para nosotros ese formato es como un poco nuestra medida y estabilidad, sí, ¿no? Sí. Donde construir, donde formar, o sea, para nosotros cómo construimos dentro, más allá de cómo registramos en la película, también es importante, y por eso yo eso también considero que es técnica, pero también es teoría. O sea, yo no creo que haya una distinción así muy clara de una cosa y de la otra. Y dentro de ese formato nosotros tratamos de ubicar ese horizonte en diálogo, a veces en rechazo también, como antes José decía, o de intentar no cumplir la normativa de lo que se supone que es estar bien compuesto. O sea, ahí había una rebeldía clara. No vamos a componer con estas normas de fotografía, de lo estándar, de que se supone que la regla de los tercios, todo este tipo de cosas nos daba bastante rechazo, ¿no? Nos producía bastante rechazo, y quizá toda la investigación que nosotros a lo largo de las series hemos ido haciendo es precisamente en encontrar otras formas de abordar ese encuadre, ese marco, pero incluso cómo introducir cuestiones que te están interesando y quieres que estén plasmadas, pero que no estén desde lo estrictamente visual que se ha registrado, sino aquello que te evoca. Y eso yo creo que
Bueno, pues desde esta cámara que en el año 92 compramos y nos permitió dar ese salto y esto es importante porque trabajamos en equipo, muchas veces hemos dicho que en cierto modo somos como un equipo de arquitectos, que al final lo que vas haciendo es que vas construyendo porque vas volcando y uno da, otro toma, el otro tal, y entonces al final se va generando una forma. Y bueno, siempre es muy sencillo, trípode, cámara de medio formato, como hemos dicho, nunca utilizamos luz artificial, ¿no? O sea, es como muy básico todo, una óptica, lo que se considera normal, que en esa cámara es un 90 milímetros y que nos permite, bueno, pues simplemente registrar esa realidad. Bueno, sí, y algo que ahora se ha convertido en una singularidad, y es que aquella cámara que en aquel momento nos pareció el objeto con el que trabajar, nos sigue funcionando y seguimos utilizándolo. O sea, utilizamos la misma cámara y seguimos utilizando película. Es un poco... Sí, yo creo que al final es verdad que la técnica muchas veces también te define el lenguaje. O sea, si un medio define el lenguaje, dentro de ese medio que es múltiple y es muy abierto, pues también define tu lenguaje. No sé, o sea, todos podemos tener una idea muy clara de cómo, iba a decir este cineasta japonés, Ozu. pues bueno, identificamos muy claramente con su forma de trabajar, por cómo trabaja con el tiempo, cómo trabaja con la imagen, cómo compone en un formato determinado o con ese blanco y negro, o podemos pensar en cualquier otro fotógrafo, cualquier otro artista o cualquier que trabaja con una técnica y un material para transmitir algo. Yo creo, o sea, daría, no sé, en esa balanza, o sea, creo que es tan importante una cosa como la otra, pero sí que es verdad que en muchos casos creemos que hay que huir de ese preciosismo, ¿no? De que lo que está bien técnicamente es, pero bueno, depende de cada uno. Yo lo que creo que es que yo personalmente la técnica siempre ha sido la necesaria para producir bien lo que quiero hacer. Digamos que no soy un techie, digamos que me sepa mucho de cámaras. De hecho, a veces me preguntan, no sé si a vosotros os pasa, oye, ¿qué cámara utilizas y tal? Y me quiero comprar una cámara, ¿qué cámara me tengo que comprar? Y digo, no sé, yo me compré hace una que me dieron, esta es buena, ¿sabes? De hecho, la que tengo ahora me lo ha dicho el fotógrafo de arquitectura, que es competencia mía, y yo pensé, hostia, está utilizando esto, tendré que mirarlo, porque yo no soy de ir mirando estas cosas, pero sí que tiene que haber un resultado que no sea malo, ¿no? Y entonces esto pues te exige pues trabajar con un buen equipo, ¿no? Y sí que yo empecé con analógico, pero así que pasé al digital, como hicimos todos los fotógrafos de arquitectura en un cierto momento, porque era mucho más eficiente y de hecho para mí fue como una liberación, porque había un momento en el que entregabas unos negativos así, ¿sabes? Que lo que habías hecho es así, y entonces claro, era como la capacidad de generar un estilo propio era muy limitada a nivel analógico, ¿no? Vosotros lo sabréis, ¿no? El tipo de esperar que la luz, la nube, el no sé qué, sea todo perfecto para que tú puedas hacer aquella foto que se parezca a toda la serie. Esto en digital tienes una capacidad de manipulación digital que te permite homogeneizar las cosas o ser como es decir, no estar tan preocupado como por la técnica al final, ¿sabes? No sé cómo... Sí, a nosotros de hecho nos pasó, utilizamos negativo en los años 90, con ese negativo ibas a un laboratorio y entonces nosotros nos encontrábamos en aquel laboratorio con un técnico, contraste, o demasiado menos, con un técnico diciendo, no, el cielo tiene que ser así, y tú decías, ya, pero puedes hacer un poco más clarito, que no sé cuántos. Entonces, esto poderlo tú como controlar y hacer una entrega que sea como homogénea a nivel profesional funciona mucho. Luego también es verdad que yo la técnica la considero como un instrumento, ¿no? Es decir, no es una cosa que me obsesione ahora. De hecho, ahora que me he puesto a hacer cosas de vídeo y todo esto, me supera un poco porque, claro, una cosa es hacer una foto, pero cuando empiezas a hacer vídeos para que sea bueno a nivel técnico ya tienes que saber bastante. Y entonces
tengo un poco de lío con todo esto y tengo que... De todas formas, nosotros hemos dicho esta cosa de la técnica justa, no sé qué, no sé más. No somos ahí como muy frikis, pero es decir, bueno, hacemos todo lo que podemos para que Bueno, aquello para que quede esté bien, A ver, evidentemente. claro, sí, o que se ajuste a lo que vas a... Claro, no, sí. sí, pero sí que es verdad a la vez que hay gente que basa su trabajo creativo en temas técnicos. Sí, Y sí, esto, y existe mucho, y a veces cuando se da con algo, hay gente que lo explota el resto de su vida, ¿sabes? O sea, hay fotógrafos que tengo en la cabeza, pero artistas y mucha gente pero es su camino, es decir, ellos se tienen que estar confortables en esta Claro, pero búsqueda técnica de y igual cada modo uno... que desde la precariedad, porque hay Sí. artistas que desde la precariedad, Exacto. o fotógrafos desde la precariedad, hacen cosas exquisitas. Exacto. O sea, es... Pues bueno, nosotros estamos es también como- repitiendo, Sí. no la misma imagen, pero es decir, pues no sé, ves de una manera y bueno, hay entonces una, al final... especie de Bueno, porque- obsesión, O sea que Porque es te súper... sientes cómodo también Sí. has encontrado una cosa que te funciona y que la manera como ves las cosas se ve reflejado en este resultado, ¿no? Quizá. Creo que tenemos tiempo para alguna. Sí, una pregunta más, sí. Trabajo autoral que has mostrado, vale. Que igual en el trabajo autoral que has mostrado también, pero igual de una manera menos evidente, igual se puede hilar después, pero estáis en diálogo como con un campo del conocimiento, entiendo, ¿no? La historia, la antropología, y yo no sé si de una manera consciente, o sea, cuando estáis construyendo estos últimos trabajos en el que abordáis pues, determinados periodos históricos desde el lenguaje del arte, en el fondo el acercamiento que hacéis abre como... También es una forma de conocimiento, ¿no? Entiendo que ilumina quizás algunos aspectos de esos campos, porque entiendo que vosotros hacéis una investigación como intensiva, ¿no? de todo aquello que queréis retratar y los trabajos que hacéis. Esta incorporación del texto paulatina, ¿no? En el que el texto va creciendo y de pronto todo lo que es netamente conceptual en la obra aparece como de manera explícita. O sea, la pregunta es ¿hasta qué punto vosotros consideráis que estáis aportando a esos campos de conocimiento desde la fotografía? Wow. Que María. A ver, no sé, ¿me lanzas tú, me lanzo yo? A ver, sí que desde luego nosotros necesitamos desde el ámbito fotográfico, necesitamos que nuestros proyectos se contaminen de otras disciplinas que nos interesan especialmente. Es decir, y es un proceso muy natural, que tiene que ver con que nos interesa la historia o somos curiosos de... Al principio, de hecho, cuando empezamos a trabajar hacíamos broma porque era campos de fútbol, campos de batalla y era todo el rato. Y nosotros al final decíamos, bueno, es que lo que nos interesa realmente es el campo. Es decir, que nos interesaba mucho salir y demás. Pero entonces sí que con el tiempo y cada vez más hemos necesitado que esos otros intereses estuvieran presentes en nuestro trabajo. Claro, puede sonar pretencioso decir, pues mira, realmente en proyectos como Prontuario, que es de estos últimos proyectos que hemos enseñado, en realidad nos planteamos de inicio cómo se ha narrado la historia, cómo se narra la historia, y sí que de alguna manera buscamos una fórmula para narrar esa historia de otro modo. Entonces dices, bueno, estáis con el trabajo tratando de modificar cómo se hace o cómo se lee o cuál es la lectura que tenemos de una determinada materia. Es decir, bueno, igual involuntariamente, pero sí que hay una cuestión, y por ejemplo en Prontuario, una especie de, tampoco es un reto, pero sí ese interés por tratar de narrar la historia de otro modo, que es a través de fragmentos, es muy Walter Benjamin, pero
es como esto, acercarte a un acontecimiento a través de fragmentos que acaban conformando una lectura que no tiene por qué ser la lectura lineal que se nos De todos modos, enseña. también yo creo que, o sea, nosotros sí que cuando abordamos un trabajo, cualquiera de nuestros trabajos, en el que ya, especialmente a partir de batallas, se incorpora la historia, pero se incorpora como yo creo que como un elemento más, ¿no? Dentro de todo el trabajo, ¿no? Aunque, o sea, es el tema, o se convierte un poco en el tema, pero no es lo exclusivo en esos trabajos. ¿Qué aportamos a esos campos de investigación o de especialización en otros campos? Pues no sé, qué podría ser, pues, me imagino, desde el campo de la historia o del registro, de la memoria o de la arquitectura me imagino que esto lo tendría que decir alguien que está realmente dentro de ese campo y cómo ve si es una intrusión o no es una intrusión o es una forma de... pero yo creo que nosotros, que sí que hacemos esa parte previa de investigación, de documentación y demás, no lo hacemos nunca desde un ámbito académico en el que generemos una tesis, digamos, teórica, escrita, de documentación de archivo incluso, sino que es un poco a través de la práctica. Y yo creo que es por cómo nos hemos formado y cómo somos. O sea, nosotros no hemos estudiado historia, no hemos estudiado, o sea, sí, puntualmente, pero no es nuestro campo de acción. Entonces, cuando nosotros estamos abordando estas temáticas en nuestro trabajo, lo estamos haciendo desde un interés de conocer, no tanto de dictar o transformar o decir cómo se debe de ver esas cuestiones, sino yo creo que lo que hacemos es ofrecer un abanico de posibilidades. O sea, nunca está en nuestro interés nunca está en nuestro interés el querer condicionar la mirada de los demás ni de esos otros medios, ¿no? ¿Qué es lo que aportamos? Ya digo que igual debería de ser desde el otro ámbito si realmente consideran que aportamos o no. Yo quiero creer que por lo menos el hecho de estar acercándote a una disciplina desde otro lugar, quiero creer que ya hay un cierto aporte. Yo pienso que no sé. Que en cierto modo igual es como una especie de ejercicio de construcción de la mirada tan condicionada que siempre se tiene cuando está tan compartimentada en un ámbito concreto de lo que sea, ¿no? O sea, los historiadores están con sus herramientas y están con sus limitaciones propias que ellos mismos se marcan, que obviamente hay una evolución a lo largo de los tiempos. En arquitectura no lo sé, supongo que también, pero me imagino que el hecho de que nosotros, y por poner un simple ejemplo con Origen, no estamos haciendo un registro de todos los lugares, sino que nosotros nos acercamos con una intención de cuestionar y de plantear, bueno, qué es en este caso sí, qué es real, qué es verdad y no es verdad, o hasta qué punto, según lo que conocemos, va variando nuestra percepción de las cosas, ¿no? Y bueno, y en ese caso concreto, nosotros estamos hablando en realidad o estamos fotografiando aquellos lugares donde ha supuesto un cambio en las teorías de la evolución, un cambio en pensar dónde se ha originado precisamente eso, el origen del hombre, ¿no? Y no es lo mismo en el siglo XIX, cuando Alemania e Inglaterra están tratando en esa lucha, ¿no?, de carrera por la paleoantropología, y en el que además los hallazgos se producen en Europa, se producen en Francia con Cro-Magnon, o se producen en Alemania Neandertal, y parece que el origen del hombre es Europa, pero realmente conforme se avanza, pues se va trasladando a Asia, después se traslada a África. ¿Y nosotros eso cómo lo traducimos? Pues en el fondo es haciendo ese registro visual de lo contemporáneo desde nuestro filtro, y además o sea, estableciendo nuestras propias pautas y métodos. O sea, no todas las imágenes son la misma tipología, o sea, no registramos igual como si fuéramos un archivero o alguien que está generando un documento con las mismas, sino que fotografiamos ese espacio o ese lugar
con nuestras premisas, con diferentes tipologías de imagen, pero diferentes tipologías de texto. O sea, a veces nombramos Hombre de Pekín, otras veces nombramos Homo Georgicus y otras veces ponemos Lucy. O sea, utilizamos y mezclamos lo que culturalmente desde distintas formas de ver ese ámbito se utilizan. Porque o sea, no es exclusividad de una élite o de un grupo que estudia el origen del hombre. No tienen o sea, sí son especialistas y tienen, bueno, es una labor importantísima, ¿no? Pero quiero decir que las percepciones que vienen, que se anexionan desde otros ámbitos, como puede ser, bueno, pues eso, utilizar el nickname, ¿no? O el apodo que se le da al hallazgo y ponerlo sobre la mesa junto a otra imagen que está en nombre de... En fin, yo creo que nosotros trabajamos con unas pautas, pero desde el ámbito del arte contemporáneo o de la fotografía y desde nuestras pautas y nuestro lenguaje. O sea, yo creo que esto es como si quisiéramos escribir una novela o sea, te ciñes a la realidad. En nuestro caso no solemos, como antes decía, jugar con esa idea de engaño para provocar al espectador, pero sí que nos gusta mucho poner nuestras propias normas y nuestros límites, que no son exactamente los de las disciplinas que tocamos. O sea, es un poco eso. Muy bien, pues yo creo que con esto lo vamos a dejar aquí por hoy. Digo por hoy, no. Por la mañana, ¿no? Vamos a hacer una pausa, un receso para comer y volvemos a las 3:30. Bueno, yo quería sin más agradecer de nuevo las presentaciones de la mañana, creo que ha sido muy enriquecedor, así como este coloquio, ¿no? Conversación informal. Se han portado ustedes muy bien, no me hace falta moderar demasiado, o sea que muy bien. O sea, nos vemos a las 3:30 entonces. Venga. Gracias.